podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo aquí en su programa Tu legado en la docencia. Bienvenidos el día de hoy. Fíjense que los capítulos, el último que grabé, me dejó pensando porque a veces los edito porque no sé qué me pasa en la voz, como que se me va. A veces cuando como algo o cuando hago prácticas con la voz, de repente como que se seca, quién sabe qué pasa, y de repente ando ahí haciendo el esfuerzo para que me salga, con el riesgo de que se me salga un gallo o se me pierda la voz. Entonces no sé realmente a qué se debe. Entonces a veces el capítulo anterior me vi como en la necesidad de editar en un pedazo porque no se puede uno ni concentrar en las palabras que uno dice, y luego te quedas así, como que esto lo dije a medias o no lo expliqué bien. Por ahí a lo mejor percibieron el cambio de tono. Y bueno, los capítulos, en especial el anterior, entre otros que me acuerdo, fíjense que sí, ahí sí revelé una cosa muy personal, de esas que no deben de salir del escritorio de la oficina de la escuela. Por algo he mantenido en secreto mi nombre y lo que es las instituciones en las que he trabajado, porque pues sí son cosas que pues sí, uno que quiere cuidar su centro de trabajo, no digo que vaya a suceder, pero si un día regreso, pues obviamente ahí debe de haber cosas que pues se deben de quedar como están. Y pues obviamente, sobre todo porque se es figura pública, y ya saben que a los que son políticos o celebridades, tanto sea verdad como sea mentira, pues están las calumnias y los daños de imagen. Entonces también uno debe tener cuidado en proteger su imagen y no dar una impresión diferente de lo que es la profesión de uno. Pero obviamente en el episodio anterior pues sí quise ser muy sincero. Si el tema se llamaba Sea honesto, pues ahí obviamente yo tenía que ser, pero si bien honesto. Y creo que no encontré mejor ejemplo que dar respecto a la alumna. Como les digo, son cosas que mejor se ve uno que hace calladas y que se queden en el escritorio de las escuelas. Pero pues yo veo que son cosas de las que muy pocos hablamos, porque muchas veces, como les digo, pues la imagen, o queremos tener nuestra imagen de perfección muy bien cuidada ahí, y pues no nos conviene ventanearnos o exponernos. A mí me han dicho, pues no te ventanees. Y bueno, también hay quienes piensan que los podcasts son como un desahogo, pero más bien como que uno se expone nada más, o sea, como que uno no informa. Por ahí escuché a un youtuber que decía, no, pues es que creen que tienen podcast para informar y ayudar a la gente y dar consejos, pero lo único que hacen es exponerse. Pues bueno, pues en todo lo que hacemos nos exponemos, o sea, en mayor o menor medida. El simple hecho de contacto con la gente y la profesión que realizas, ahí en la forma en cómo tratas a la gente, si eres recepcionista o tienes un trabajo de seguridad, que eres security o algo, pues ahí se refleja y te expones cómo eres tú por la forma en cómo tratas a la gente. Y ni se diga el arte, o sea, si en el arte pasamos, ahí es donde hay más exposición tenemos frente al público, pues en las cosas cotidianas como escribir o hacer cualquier cosa, cualquier actividad, de lo más sencillo como barrer, trapear, conducir un auto, etcétera, etcétera, etcétera. La manera en cómo sacamos y metemos los billetes cuando hacemos algún pago en el banco, ahí va nuestra personalidad, ahí va nuestra forma de ser expuesta. Y ni se diga en la docencia se filtra todo. Tú no es como si de repente se abrieran tus aguas de grifo y saliera todo el agua. O sea, es algo que no puedes controlar, no puedes decir esta sí, esta no. O sea, ahí así como tú eres, así te expones y sales, y es lo que los alumnos perciben igual en ti. Y bueno, precisamente después de los saludos de esta introducción, les quiero hablar de un tema, ya aprovechando que ya nos estamos poniendo muy, muy interesantes y muy profundos, revelando cosas que, como repito, son para que ustedes
aprendan, se vean y si ven que hice algo mal en lo que les puse de ejemplo, pues bueno, de la experiencia ajena también se aprende. Entonces, o puede que estén pasando por una situación similar y muchas veces a mí me pasa eso, que me ayuda mucho escuchar a otra persona que le pasó igual o similar, y ya eso me ayuda como a reflexionar o a detenerme, incluso cambiar la manera en cómo hago determinada cosa. De una de las cosas que pasó, por ejemplo, yo vi que el director del centro de trabajo, que es la inspiración, como siempre digo, de este podcast, de donde nació, por cosas que me pasaron a mí, yo veía que él se sentía identificado de alguna manera, porque ya después yo lo noté y lo descubrí, porque pues como que lo mismo le pasaba con los compañeros de trabajo. Entonces, que no le hacían caso, que le faltaba liderazgo o alguna situación por ahí yo le llegué a percibir. Entonces, cuando me llegaba a hablar y todo para decirme lo que estaba haciendo, pasando, yo veía que él como que se sentía identificado. Entonces, así como él me ayudó, así espero yo ayudar a toda la gente que me está escuchando, porque cuando uno recibe la ayuda, uno también se inspira y uno dice, bueno, pues así como yo tengo a alguien que le agradezco y yo admiro, también hay otras personas que quizás dependen de mí o están siguiendo mi ejemplo ya o me están agarrando de modelo de conducta, de inspiración de comportamiento sin siquiera yo habérselo pedido. O sea, eso es lo que debes de checar, porque el ejemplo más cercano pues son los hijos, ellos son tu copia, o sea, lo que tú hagas ellos lo van a replicar, no lo que tú digas, lo que tú hagas. Entonces imagínense ahí, pues es una gran responsabilidad. Bueno, señores, vamos a iniciar con un tema candente, se podría decir, un tema que yo creo que los que estamos en mi posición solamente podemos hablar de ello, porque un maestro que no lo ha hecho así, pues no, ¿qué les va a poder decir? O sea, nada más lo va a tener una opinión, pero no va a saber realmente lo que es eso. El capítulo ahí simplemente se titula No te lleves. No te lleves, no te lleves, no te lleves, no te lleves. Bueno, esto a cualquier nivel educativo, pero sobre todo si eres de educación básica y nivel secundaria, no te lleves, 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 no te lleves. Mi señor padre, una vez le dije, ya sé por qué te gustaba cotorrear con los alumnos y las alumnas, porque pues ellos están como que apenas despertando esa parte, ¿no? Esa parte, vamos a ponerle un nombre picarona graciosa, de que están apenas entrando en la pubertad y como quien dice, pues apenas se están como que apenas agarrando la onda de uno se divierte por como los de secundaria reaccionan o se llevan contigo. Obviamente hasta donde tú impongas el respeto y les permitas. Entonces, entonces mi señor padre pues muchos años se llevaba y se llevaba, pero siempre bajo la línea de respeto. Nunca lo vi ni me enteré de que las anduviera aventando, de que se anduviera poniendo apodos con ellos, ni mucho menos pues llevándose en las mismas dinámicas de ellos, o sea, pues la forma en como ellos están en su entorno y ellos se relacionan. Entonces ahí lo primero que te voy a decir es que hay un entorno muy diferente. Ven que he hablado varias veces del entorno. Lo he puesto aquí de ejemplo y de tela de juicio. He dicho incluso que el entorno influye a veces más que la experiencia. Podrá ser Lionel Messi, pero si Lionel Messi no está en el campo de juego adecuado, pues no le va a ir bien. Entonces, así como el entorno y todo lo demás, pues también en la edad en la que están en secundaria, si tú cruzas la línea y el límite de lo que debe de ser, que yo de hecho no la conocía, déjenme decirles, hasta que ya entré recién a secundaria. Obviamente el entorno y más la falta de experiencia, pues me hizo a mí cometer y entrar en juegos de pubertad, en juegos
de niños o chavitos que pues apenas están madurando esa parte y apenas se les está manifestando la parte adulta en su etapa más tierna. Entonces no puedes esperar que muchachitos así pues agarren la onda como tú la agarras o entiendan la intención como tú la quisiste dar a entender con un comentario, una llevadera o algo por el estilo. Y bueno, esto yo aclaro que esto yo ya lo había hecho hasta cierto modo acá en la ciudad donde soy. Siempre he usado el argumento de que me ha ido muy diferente en otras escuelas, en otras instituciones. Nuevamente hablo del entorno, o sea, sigo diciendo lo mismo que tiene que ver el entorno. Y hice grandes amistades y nunca tuve una situación en que un alumno se quisiera pasar de la raya o que me hubiera etiquetado al punto de que tú sientes cuando alguien te etiqueta y ya para él eres un menso o un tarado, de ellos no te saca por, aunque sepas mucho, aunque seas el mejor maestro o lo que quieras, pero siempre te va a tener bajo ese concepto. Y como tú ya le dijiste, ya sea con palabras o con acciones, tú le demostraste que te llevas, muy difícilmente, eso sí te lo digo, los vas a hacer cambiar el concepto porque ya como te llevaste y cruzaste el límite con ellos, ellos saben que en cualquier momento pues, pueden hacerlo ellos también, como que les das entrada, a eso me refiero, y como que el permiso de dirigirse a ti de esa manera y de otras maneras más. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Pues prácticamente, señoras y señores, yo me llevé con los alumnos, entré en su juego, en su dinámica, me cuadré. Cuadrar quiere decir que te bajas al nivel a un nivel inferior al tuyo, vamos a hablarle en cuestión de madurez. Y ahí tenían a su servidor comportándose como, con todo respeto a la buena onda del mundo que se merecen esos jóvenes, como un escuinclillo de secundaria que acababa de entrar a la secundaria o que ya andaba en primero, segundo, tercero. Donde me sucedió un gran problema donde se desató más el detalle fue con los de tercero, fue con los que más me llevé. Y sí, obviamente es mi responsabilidad, pero también hablo de cosas que influyen. Había estado ahí un alumno de esa escuela que estuvieron insistiendo sus papás en que se cambiara a la mañana. Y ya después, por lenguas y por cosas, me enteré que pues, y por todo lo demás, y pues viéndolo allí en el grupo, precisamente, pues este alumno vino como que a descomponerlo todo. Pero bueno, eso ya son otro tipo de detalles y no tiene nada que ver con mi grado de responsabilidad. Pero me gusta comentarlo y compartirlo porque son cosas que influyen también. Entonces, en resumidas cuentas, pues me tocó un grupo en su etapa de mayor despapalle. Y a mí se me ocurre, primero empecé a ser como muy estricto. Luego también para buscarle a la dinámica, pues también como soy performer y todo lo demás, actor, pues una vez me llevé un sombrero y les canté una del Chente, de Vicente Fernández. Y ya sea por cuestión, no lo sé explicar bien, pero una de las cosas que sí les puedo decir es que esto de llevarme lo hice como una manera de empatizar, como de una forma, pues sí, no del todo apropiada de querer entrar en la onda de los alumnos como para que ahora sí te hagan caso, ¿no? Como que eso era lo que yo pretendía, se podría decir, y empecé a entrar en los juegos y en las llevaderas de ellos. Ejemplos, pues, variados, aventones, no que me dijera de palabras con ellos, no, eso no lo hice, pero sí en dinámicas y formas de ser, sí hubo por ahí detalles en los que pues yo también llegué a utilizar, no sé cómo explicarlo, pero es como entrar en la onda de ellos, precisamente
en la onda de ellos y entrar a ciertas dinámicas en las cuales ellos dentro de su juego, pues yo también le llegué a entrar para tratar de explicarme lo mejor posible. Sí, hubo momentos de baile, hubo momentos de llevadera, de empujones, pónganle, de lo que me acuerdo, que me ponía en situaciones ridículas o que me aventaban o alguna cosa así. Y bueno, ya como ahorita me estoy acordando de uno de los alumnos de ahí, sí llegamos a hacer como una práctica arte marcialista, pero era así como de, no sé si han visto a Steven Seagal, cómo practica el aikido. Entonces ahí también nos dábamos de manoplas y pues yo no trabando, o sea, no queriendo pegarle ni mucho menos, sino pues cómo se hace en ese tipo de prácticas porque también tengo conocimiento más o menos de eso. El alumno se desempeñaba muy bien con sus reflejos y pues a mí me motivaba a seguir el juego. Entonces yo lo platico así, pero imagínense ellos cómo lo tomaban. Todas esas veces que eh, les permití cosas que en la forma de ser, hablar mía, como les digo, me cuadraba y me rebajaba y me salía de mi actitud de profesor para entrar en el juego de pubertad de ellos. Entonces, ahorita en el transcurso del habla, pues es que estoy tratando de acordarme aquí qué fue específicamente, pero lo estoy en globalizando para que se entienda el punto a lo que voy con el tema. Pero ahorita si me acuerdo de alguna situación, luego la voy a comentar ahorita en el transcurso. Entonces, entrando a ese tipo de dinámicas, pues ya, o sea, ya te vendiste, pierdes el control totalmente. Y les digo que esto no me había pasado y lo hice de forma muy similar en niveles como primaria, incluso preparatoria. No tan exagerado, quizás como acá, pero acá sí, antes de entrar a nivel en educación básica, sí, hasta ahí se quedaba, o sea, ellos entendían o hasta ahí se llevaban, pónganle o sabían dónde estaba el límite. Pero aquí cuando vengo a aplicar lo que había hecho en otras escuelas y que yo había quedado como, incluso hasta me lo llegaron a decir los alumnos como gente como de casas de la cultura, así que son muy cultos y que dominan muchas artes. No, acá quedé como el payaso, como las me reí, ya se imaginarán. Tan así que hay una coreografía que yo desarrollo, como les digo, soy performer y yo admiro mucho a Michael Jackson, entonces me aprendí sus coreografías y incluso llegué a imitar una conferencia de prensa que él dio cuando inició su gira This Is It. Entonces llegué a hacer dinámicas así dentro del salón, donde actuaba como él, me ponía mis lentes oscuros. Primero, pues sí, creo que primero me inventaba el baile, ponía la música y luego después apagaba las luces, las prendía y entraba yo con el personaje y recreaba exactamente lo que, como les digo, mimetizaba totalmente lo que se veía en la gira de DCC cuando la anunció Michael Jackson. Tienen dudas, la pueden investigar por ahí. Y luego después, pues yo con mi sombrero de Michael y mis lentes oscuros, pues al último yo ya me ponía a leer una biografía. La biografía de él, quién era él, por qué lo admiraba, qué era lo que acababan de ver, quién era Michael Jackson, o sea, todo muy elaborado y todo hecho performativo. Afortunadamente se me da el baile y el canto, entonces ahí fue donde dije aproveché esas habilidades que tengo, pues todo para aterrizar en una enseñanza como debe de ser. ¿Y qué pasó? Que en una preparatoria en la que estuve aquí en mi ciudad, los chavos tomaron ese ejemplo bastante bien. Hubo incluso, me salieron hasta bailarines que yo llegué a acompañar a un salón como de artes de esa escuela y todavía tengo ahí el video grabado. Y ahí, pues que ellos que querían montar y que querían presentarlo en la escuela como que era su sueño, y ahí como que los estuve apoyando. Entonces, que quedó tan bien eso que
pues sí, o sea, en cuanto los alumnos vieron lo que hice, eso que les digo de Michael, luego al tiro e inspirados, órale, se empezaron a juntar en equipos y yo no tuve que explicar nada, ellos sabían que habían agarrado como la inspiración y diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer como el maestro, vamos a agarrar a un artista favorito y vamos a montar nuestra exposición. Hago esto mismo en secundaria, en nivel básico, ahí donde les cuento. Y en el grupo de segundo un montón de risas, todos riéndose. Cuando me tocó hablar sobre Michael, todos dispersos, todos en otra onda, en otro concepto, hasta un alumno estuvo diciendo, cállense, les estaba ahí reprochando y hasta el alumno ni se concentró y porque pues estaba ahí el relajo y no se callaban y yo hablando y no se callaban y yo hablando y no para nada. Hago esto en el grupo de tercero. Les digo que pues alumno puros albellas, puro alumno perdido y todo lo demás. Obviamente esto yo lo hacía por ese estrés, yo lo hacía porque yo di una materia que se llama artes escénicas en una preparatoria. Entonces cuando aplico esta misma estrategia pues se me hizo un reverendo desastre. Al punto que incluso me llegaron a tomar una captura de video en una parte donde yo me llevo con unos alumnos de tercero cuando estoy haciendo una parte de la coreografía. La coreografía que yo interpreté es una que es de... ahorita no recuerdo cuál es la... They Don't Care About Us, se llama la canción. La versión extendida que hace Michael Jackson con su preparación de gira 17, esa es la que yo me aprendí. Entonces hay una parte de la canción donde yo aviento unos alumnos que estaban ahí de tercero, les digo para, según yo, entrar en la onda y por ahí una alumna me grabó. Y bueno, entonces ahí se desataron una serie de cosas. Ese video en esa parte donde yo salí aventando a los alumnos, pues llegó a oídos de director, de la subdirectora y pues ya se imaginarán, me mandaron llamar y todo, que tuviera cuidado, que me dijeron que enseñara cosas de acuerdo a lo que debía de ser. Y pues acá acumulando reportes y acá quemándome con esos videos, grabándome, exponiéndome y reportes de los alumnos de segundo. Y les digo, el fuerte contraste es que les digo, o sea, algo tiene que ver el entorno aquí y también porque pues como de otras escuelas, incluso llegué a hacer esa misma dinámica en un colegio aquí en la ciudad donde estoy, que es de primaria, de gente de nivel, gente de buen nivel socioeconómico que pues pueden mantener a sus hijos en ese tipo de escuelas y súper bien todo. O sea, lo que les cuento, que volvemos otra vez al tema del entorno y acá ya metiéndome en problemas con reportes y con ese video circulando por ahí donde me grabaron y total que pues fueron una serie de cosas que yo no me explicaba. Yo aquí quedé más como el payaso que como un catedrático. Y de hecho una mamá que cité para hablar de su hija, si llegamos a tocar lo del tema del video. Y si me encargó la mamá, me dice, oiga maestro, ¿usted cree que eso está bien? Y pues ya tratando de justificarte, ¿no? Así de, pues mire señora, resulta que en ese mismo grupo de segundo, pues 3-4 compañeros se inspiraron y dijeron, yo quiero hacer de Nikola Tesla, yo quiero hacer de no sé quién, de Isaac Newton. Y los niños se prepararon bien y caracterizaron a los personajes, hasta se trajeron cosas hechas por ellos como si fueran inventos que ellos realizaron, como si hubieran sido Nikola Tesla o Charles Darwin. Entonces ya pues ahí como que me dio la razón, no, pues sí, usted los inspira, pero de momento un papá ve eso o le platican de que pues, todos estuvieron riendo, que yo me estuve llevando, ya se imaginarán el escándalo. Entonces me alargo en este ejemplo porque es el más significativo definitivamente, donde puedo yo ejemplificar lo que es no llevarse y sobre todo
tener cuidado con las dinámicas que pones y cómo te expones tú frente a esas dinámicas. Y sobre todo, como te digo, considera qué tipo de público que tienes y el entorno, porque yo estando en otro entorno, lo repito, o sea, en otro entorno es que se me hace increíble, pues, que en otro entorno yo, en otras escuelas, pues no pasa eso y llegando acá, pues sí ocurre, o sea, una de las cosas que se pueden explicar, pues bueno, es la edad en la que están. Obviamente tiene que ver mucho cómo se los presentas, pero sí a la edad en la que tocan y como me tocaron esos alumnos, sobre todo los de tercero, sí se hizo un despapalle, pero de los buenos, de los buenos, de los buenos. No se imaginan cómo fueron las clases espantosas con los que son ahí de llevaditos, fueron ahí de llevaditos en ese grupo tercero. ¿Qué pasa también? Que pierdes el control de la clase, pierdes el respeto, no te escuchan, te hacen cosas, te digo, es como si les dieras entrado permiso para que saquen todo lo que traen, pues de lo que no se permiten o no les permiten maestros que son súper estrictos y pues bien puestos en su macho, que los traen en regla. Hagan de cuenta que aquí nada más se encuentran a un maestro que les da entrada. No, hombre, es como si sacaran cosas que tienen pues desde años atrás o no sé. Entonces ya las clases no me ponían atención. Nada más si querían ir al salón especial que es de mi materia para hacer su relajo. Me borraban las cosas del pintarrón, no me dejaban exponer, iban a exponer unos compañeros y otros afuera del salón, no se metían, no los podía controlar, no dejaban exponer los compañeros, los mismos compañeros no querían exponer y no seguían al completo los ejercicios que yo les ponía. Entonces las clases llegó a convertirse como en una especie de picnic o de receso para ellos. Y aquí definitivamente una de las cosas que me acuerdo que de hecho de ellos ahí se agarraron y lo dijeron, es que yo les había dicho que pues a mí también me gustaba el desmadre y el relajo. Lo dije una vez enfrente de todos. Les digo, pues para querer quedar yo como el bonachón o el que podía agarrarse bien con la onda con ellos y entenderse bien. Pero esa edad, no sé, o será el tipo de alumnos que me tocaron, pues incontrolables y ya después, como tú les dijiste eso, o sea, es bien difícil cambiarles el chip y hacérselos ver de otra manera, pues porque son inmaduros, porque, repito, en otras escuelas, vuelvo a repetir, no tomaron esa actitud y ellos entendieron a qué me refería y no se me pusieron todos locos cuando presentaba ese tipo de dinámicas. Pero acá como que les di banderazo verde a que sacaran lo peor o lo mejor de ellos, qué sé yo, y ahí sí sacaron, pero todo, no se guardaron nada en el tanque. Y así entonces pierdes el control del grupo, pierdes el respeto. Es muy difícil que volverlos a ponerlos en regla. No te van a hacer caso. Unos cuantos quizás sí un rato, pero ya no va a ser lo mismo. Tú te vas a frustrar porque el año o las actividades que quisiste hacer ya no las vas a poder hacer porque pues no tienes alumnos que te sigan, hacen lo que les da su gana y cuando quieres imponer autoridad ya no te ven con esa autoridad. Y me llegó a comentar una exalumna de ahí que me lo mandó así como mensaje, me dijo, lo que pasa es que ellos dicen que si usted quería orden, pues debe haberlo dicho desde un principio. Es que les digo que no, uno lo dice y uno lo entiende de un modo y los alumnos lo pueden entender o agarrar a su conveniencia o algo por ahí es. El punto es que si te llevas, pues ya te perdiste. O sea, me acuerdo que hubo una clase o un par de clases donde me acuerdo una en particular y ya fastidiado, pues sí les decía yo
que ya no quería ver nada de eso, no quería ver relajo. Y ellos se defendían, argumentaban, pero es que nada más es entre nosotros, profe. Pero pues si hacemos las cosas y trabajamos. Y así como que ellos lo ven como que les quieres coartar libertades y como que los quieres someter o que no los estás escuchando. O sea, es como si les estuvieras quitando como casi como derechos, como que estaba la cosa así. Entonces, no, te digo que les comento que pierdes un montón de cosas cuando te prestas a la llevadera de relajo. Te ven como un hazmerreír y como uno de ellos, y todo el estigma o la aureola o la mística que pudieron tener alrededor de ti se pierde totalmente, aunque seas un maestro con autoridad, respetado y lo que quieras, aunque sepas mucho del tema. Va a ser gente que pues la vas a tener que tener a punta del pie, porque y no todos te van a hacer caso definitivamente, porque pues no, o sea, no, ya lo que te quiero entender es que ya se perdió el asunto, ya se perdió. Obviamente hay estrategias para todo. Por ejemplo, con los de segundo, pues sí llegaron a decir que era raro y extraño y que yo abrazaba con mucha confianza a los alumnos y que no sé qué tantas cosas, que cometía accidentes raros, que tenía conductas extrañas yo, cosa que luego se desmintió porque yo lo llegué a aclarar incluso con los padres de familia. Entonces sobre la marcha pues no todos te van a hacer caso, pero sí en el grupo de segundo me empezaron a tener más y más respeto conforme pasaba el tiempo, y hasta cariño, porque pues ya hasta me decían pues un sobrenombre, pero de buena onda, o sea, no algo irrespetuoso o que no se deba de decirle a un maestro. Y sobre todo logré que alumnos que no estaban trabajando, no les interesaba, pues que se pusieran a trabajar. Entonces hasta eso me quedó un buen sabor de boca ahí. Pero acá incluso, pues incluso tratando de enderezar a los desmadrosos, a los pleitoneros, pues es una cosa que pues ya no se puede. Como he comentado en el podcast, en episodios anteriores, que me confronté precisamente con esos alumnos de tercero que estaban de relajientos, pues ahí sí tiene que ver la experiencia, porque la subdirectora me ayudó y los estuvo tratando hasta eso de una manera en la cual los hizo pensar en el futuro, que qué legado iban a dejar, que a poco con 1,000 pesos a la semana lo iban a hacer, hablando después de la preparación académica que debían de tener. Y hubo unos alumnos que sí se me quedaban bien así como sentidos, como preocupados o como que chiviados conmigo, cosa que yo no lograba con ellos. O sea, ahí sí tiene que ver la experiencia. Pero ahí hubo uno que pues se me puso canijo y se me puso a confrontarme con, con argumentos sólidos. Hasta eso el chavo muy inteligente para hacer eso, muy capaz. Pero ya, o sea, llega un punto en el que, pues no, o sea, se pierde la autoridad, te ven como un desmadre, te ven como un chiste, y ya para ellos es como la hora de relajo, del desmadre, cuando te toca con ellos dar clases. Me presté a juegos, me presté a llevaderas, ya digo, como según yo, para entrar en la onda, pero no debí de cruzar la línea de respeto y el estigma, la mística que debe de quedar de una relación entre un maestro y sus alumnos. Es lo mismo que un papá, o sea, si un papá se lleva como chavito con su propio hijo, no, pues qué figura paterna hay ahí. O sea, hasta el hijo puede sentirse incómodo, infeliz, o ver a su papá como un chiste. Para terminar con el capítulo, pues cierro con un ejemplo de que les digo, o sea, sí tiene que ver el entorno y el nivel socioeducativo, porque en el último centro de trabajo donde estuve yo estaba diciéndoles a los alumnos no se lleven, no, que estaba ahí haciéndoles de cosas a unas alumnas que se estaban quejando que era muy llevado. Yo les decía a todos no se lleven, a ver, ven tú, no te debes llevar por esto y esto y esto y lo otro.
y me presté un juego con una alumna de ahí que me estaba así como que retando pues así como que a los golpecitos. Entonces yo me paro y empiezo a hacer como movimientos de boxeo, como de fintas hacia ella también. Y sí sentí como que se puso como hermético el salón, como que no desapareció. Y ya en cuanto me senté, sí se paró un niño, sí me dijo, como ya lo he comentado en otros podcasts, este ejemplo: maestro, pues si usted dice que no nos llevemos y usted se está llevando, pues se contradice. Y ahí sí me sentí como regañado, así como, no, pues sí es cierto. Ya después yo lo justifiqué con cosas que yo quería decir, lo que les estaba yo comentando, pues para no quedar tan bien mal yo. Pero fíjense cómo la gran diferencia del lugar en el que estaba, donde les digo que perdí el total respeto, a este otro lugar donde los mismos alumnos, por como son, el entorno donde viven, el nivel de educación, lo que ustedes quieran, pues ahí sí es mal visto. Dice, ay no, pues es que porque el maestro se lleva. Y fíjense qué gran diferencia. Y bueno, señores, que este capítulo les haya servido y nos estamos viendo con más en próximos episodios. Que pasen un excelente día y pues ya mero nos vamos de vacaciones, entonces a prepararnos para el próximo ciclo escolar. Hasta pronto. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.